No importa cómo se mire, los delincuentes no son las personas más agradables. Sus acciones, por pequeñas que sean, causan algún tipo de daño a sus víctimas, ya sea físico, emocional o incluso psicológico. Aún así, algunos delincuentes siguen siendo únicos, ya que su nivel de depravación los ha condenado a una vida tras las rejas. Estos son algunos de los reclusos más peligrosos del mundo en 2024 que nunca supiste que existían. Algunos tienen una apariencia que te hará estremecer y otros, bueno, las apariencias engañan. No obstante, sus crímenes te dejarán aterrorizado y corriendo para cerrar tus puertas. Número 1. Lucy Letby. Un caso que ha conmocionado al mundo. La enfermera Lucy Letby ha sido condenada como una de las asesinas de niños más prolíficas de la historia británica moderna. Lucy Letby, enfermera neonatal de Chester, una ciudad cercana a Liverpool en el norte de Inglaterra, comenzó su carrera en el Hospital Countess of Chester en 2011. El trabajo de Letby implicaba cuidar a una amplia gama de bebés, lo que requería varios niveles de apoyo. Al principio, su presencia en la unidad neonatal parecía un rayo de esperanza para los bebés vulnerables a su cuidado. Sin embargo, todo cambió cuando Letby empezó a trabajar allí. Durante su época como enfermera neonatal, hubo un aumento significativo en el número de bebés que morían y experimentaban colapsos catastróficos graves. El Dr. Ravi Jayaram, médico jefe del Hospital Chester, expresó su preocupación por el creciente número de muertes y colapsos. El Dr. Jayaram observó el comportamiento de Letby y sospechó que ella podría estar involucrada en estos trágicos incidentes. En 2015 y 2016 comunicó sus preocupaciones a la administración del hospital, pero sus advertencias fueron inicialmente ignoradas. Fue un descuido devastador que tendría consecuencias más nefastas para los bebés inocentes bajo el cuidado de Letby. A medida que el número de muertes y colapsos seguía aumentando, los colegas de Letby comenzaron a notar un comportamiento inusual por parte de las enfermeras. Fueron testigos de casos en los que Letby parecía desdeñosa o incluso hostil hacia los intentos de sus compañeros de trabajo de ayudar en situaciones críticas. Lisa Walker, una de las colegas de Letby, testificó sobre un incidente en el que Letby regañó a un compañero de trabajo que intentó ayudar a un bebé en peligro. Ella dijo: «Me sorprendió porque no hay suficiente ayuda en esa situación. Bastante desconcertado y conmocionado porque es algo que no esperarías que dijera una enfermera». Este comportamiento generó señales de alerta entre el personal, ya que era completamente contrario al ambiente de colaboración y apoyo que debería existir en una unidad neonatal. Los colegas de Letby ya no podían ignorar la creciente evidencia de su comportamiento inusual. Comenzaron a sospechar que algo siniestro estaba sucediendo bajo la apariencia de cuidado. Los susurros de sospecha se hicieron más fuertes y la atención se centró en Lucy Letby. En mayo de 2017, la policía de Cheshire inició una investigación sobre las muertes y colapsos en la unidad neonatal del Hospital Chester. Fueron alertados sobre el comportamiento sospechoso de Letby y su posible participación en estos trágicos incidentes. Letby fue arrestado en julio de 2018, lo que marcó un punto de inflexión en la búsqueda de respuestas. El juicio de Lucy Letby comenzó en octubre de 2022 en el Tribunal de la Corona de Manchester. Durante el transcurso del juicio, la Fiscalía presentó una gran cantidad de pruebas en contra de Letby, incluidas notas escritas a mano encontradas en su casa. Estas notas presentan una imagen inquietante de una persona con problemas que se describe a sí misma como una persona horrible y malvada y admitía haber matado a los bebés a propósito. Letby se declaró inocente de los 22 cargos presentados en su contra. Ella mantuvo su inocencia durante todo el juicio, alegando que solo hizo lo mejor que pudo para cuidar a los bebés a su cargo. El equipo de defensa de Letby argumentó que las muertes podrían atribuirse a supuestos problemas de plomería en el hospital, incluidas aguas residuales sin tratar que salían de los lavabos y del piso de la guardería. Sin embargo, la Fiscalía pintó un panorama diferente. Presentaron pruebas de que Letby utilizó una inyección letal de aire en al menos 12 de sus presuntas víctimas. Este método se convirtió en una de sus formas favoritas de matar o intentar matar niños.
En este caso, según el fiscal Nick Johnson, lo condenó a cadena perpetua. Debido a que la gravedad de sus delitos es excepcionalmente alta, ordeno que no se apliquen las disposiciones de liberación anticipada. Estas son las palabras del juez que finalmente condenó a Letby a cadena perpetua. El juicio duró 10 meses e incluyó pruebas médicas complejas. Finalmente, el 18 de agosto de 2023, el jurado llegó a un veredicto. Lucy Letby fue declarada culpable de 14 de los 22 cargos que se le imputan. Posteriormente, se le impuso una orden de cadena perpetua por todos y cada uno de los delitos. Número 2. Charles Bronson. El siguiente nombre en esta lista hizo pasar momentos difíciles a las autoridades británicas a lo largo de su carrera criminal y sigue siendo un dolor incluso tras las rejas. Fue a mediados de la década de 1970 cuando Charles Bronson, entonces conocido como Michael Peterson, apareció por primera vez en los titulares con sus actividades criminales. Nacido en una familia de clase trabajadora en Luton, Inglaterra, la educación problemática y la naturaleza rebelde de Bronson presagiaron el camino oscuro que eventualmente tomaría. Cuando era joven, Bronson mostró inclinación por la violencia y la agresión. Estuvo involucrado en numerosas peleas callejeras y riñas, ganando la reputación de ser un luchador formidable. Pero no fue hasta su primer crimen importante que realmente dejó su huella en el mundo criminal. En 1974, Bronson intentó robar una oficina de correos en Luton. Sin embargo, el robo rápidamente se salió de control y provocó un violento enfrentamiento con la policía. Bronson, armado con una escopeta recortada, participó en un feroz tiroteo, hiriendo a varios agentes antes de ser detenido. El juicio que siguió mostró la naturaleza volátil e impredecible de Bronson. Con frecuencia interrumpió los procedimientos, agrediendo a los guardias de la prisión e incluso a su propio abogado defensor. Sus arrebatos y comportamiento violento le valieron la reputación de ser un criminal peligroso e incontrolable. Debido a su comportamiento errático y violento, Bronson fue considerado mentalmente inestable y fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de Alta Seguridad Broadmoor. Sin embargo, incluso dentro de los límites del hospital, las tendencias violentas de Bronson persistieron. Atacó a otros pacientes y miembros del personal e incluso intentó tomar rehenes en múltiples ocasiones. Su implacable agresión y su negativa a conformarse a la autoridad lo convirtieron en una fuente constante de preocupación para el personal del hospital. Fue durante su estancia en Broadmoor que Michael Peterson adoptó el nombre de Charles Bronson. Inspirado en el famoso actor de Hollywood, este cambio de nombre solidificaría aún más su persona como una figura más grande que la vida en el mundo criminal. A medida que crecía la reputación de Bronson, también crecía la necesidad de contenerlo. Fue trasladado a varias prisiones de máxima seguridad, entre ellas Parkhurst, Wakefield y Belmarsh. Cada traslado estuvo acompañado de medidas de seguridad reforzadas, ya que las autoridades luchaban por controlar sus arrebatos violentos. El comportamiento violento de Bronson y su negativa a cumplir las normas de la prisión lo llevaron a pasar la mayor parte de su tiempo en régimen de aislamiento. Encerrado hasta 23 horas al día, se hizo conocido como uno de los prisioneros más aislados y peligrosos del sistema penal británico. A pesar de las duras condiciones de su encierro, Bronson se centró en la aptitud física y el culturismo. Escribió varios libros, incluida su autobiografía, Solitary Fitness, que detalla su vida y ofrece consejos sobre fitness. Sus libros se convirtieron en bestsellers, lo que aumentó aún más su estatus de culto. En la década de 1990, Charles Bronson había ganado notoriedad tanto dentro como fuera de la prisión. Su reputación violenta y su persona más grande que la vida lo convirtieron en una figura de culto entre algunos, mientras que otros temían su naturaleza impredecible. Pero fueron sus actos audaces dentro de los muros de la prisión los que realmente consolidaron su estatus como leyenda. En 1998, Bronson orquestó un incidente de toma de rehenes en HMP Belmarsh. Armado con armas improvisadas, tomó como rehenes a 2 compañeros de prisión y exigió un helicóptero para escapar. El enfrentamiento duró varias horas antes de que las autoridades pudieran recuperar el control. Este acto descarado solidificó aún más la reputación de Bronson como un criminal peligroso e impredecible.
Durante su estancia en prisión, persistió el comportamiento violento de Bronson. Participó en numerosas peleas con otros reclusos y personal penitenciario, dejando un rastro de destrucción a su paso. Su reputación como criminal peligroso e impredecible no hacía más que fortalecerse con cada año que pasaba. Número 3. Dennis Rader, el asesino de BTK. Esta es la escalofriante historia del infame asesino de BTK, un nombre que infundió miedo en los corazones de las comunidades durante más de 2 décadas. Dennis Rader, el hombre detrás del apodo, que significa atar, torturar, matar, acechaba, violaba y asesinaba a sus víctimas, dejando un rastro de devastación a su paso. Nacido en Kansas en 1945, Dennis Rader albergaba fantasías sádicas sobre torturar y matar mujeres desde una edad temprana. Pero no fue hasta enero de 1970 y 1974 que cometería sus primeros asesinatos conocidos, grabando para siempre su nombre en los anales de la infamia. Las primeras víctimas de Rader fueron Joseph Otero, de 38 años, Julie Otero, de 33 y 2 de sus hijos, Joseph Otero Jr. y Josephine Otero, de 9 y 11 años, respectivamente. En una horrible muestra de brutalidad, Rader mató, torturó y mató a toda la familia. Este acto atroz fue solo el comienzo de su retorcida ola de asesinatos. Apenas unos meses después, en abril de 1974, Rader volvió a atacar. Su víctima esta vez fue Catherine Bright, de 21 años. Al igual que la familia Otero, fue víctima de los deseos sádicos de Timón. La ató, la estranguló y luego acabó con su vida. En 1985 y 1988 cometió más asesinatos, dejando tras de sí un rastro de miedo y preguntas sin respuesta. Maureen Hedge y Vicky Wiggle estuvieron entre sus víctimas, cuyas vidas fueron truncadas por sus actos sádicos. En enero de 1990, Rader reclamó a su 10ª y última víctima conocida, Dolores A. Davis. A lo largo de su matanza, Rader mantuvo una vida aparentemente normal. Era el respetado presidente de la Iglesia Luterana de Cristo en Wichita e incluso se desempeñó como líder Cub Scout. Esta fachada de normalidad le permitió integrarse perfectamente en la comunidad, ocultando la oscuridad que acechaba en su interior. Pero a medida que el cuerpo contaba a Rose, también lo hacía la presión sobre las fuerzas del orden para llevar al asesino de BTK ante la justicia. Rader no sabía que su insaciable necesidad de atención y notoriedad finalmente lo llevaría a su caída. En 2005, después de años de eludir la captura, cometió un error fatal al enviar un disquete a una estación de televisión de Kansas que detalla su siguiente grupo de víctimas. Sin que él lo supiera, este acto aparentemente inocente sería la llave que abriría la puerta a sus oscuros secretos. Los investigadores rastrearon el disco hasta una computadora en su iglesia, exponiendo a Rader como el hombre detrás del apodo de BTK. El 25 de febrero de 2005, Rader fue arrestado y acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado. La comunidad exhaló un suspiro colectivo de alivio al saber que el hombre responsable de su miedo y angustia finalmente estaba bajo custodia. Durante su juicio, Rader describió con detalle explícito cómo acechaba a su víctima, planificando meticulosamente cada ataque. Se refería a sus planes como proyectos, y si uno no funcionaba, pasaba al siguiente. El testimonio de Rader pintó un cuadro horrible de un hombre consumido por fantasías sádicas y una sed de poder. En junio de 2005, Rader se declaró culpable de los 10 asesinatos y fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Tras la captura de Rader, el verdadero alcance de sus crímenes comenzó a emerger. Los investigadores descubrieron que el retorcido apetito de Rader por acaparar trofeos de sus víctimas iba más allá de los 10 asesinatos por los que había sido condenado. Las autoridades lo nombraron como el principal sospechoso en varios asesinatos sin resolver y casos de personas desaparecidas en al menos 2 estados. Recientemente, las autoridades de Oklahoma desenterraron la antigua casa de Rader en Park City, donde vivió durante su ola de asesinatos. La búsqueda arrojó varios elementos de interés,
incluida una ligadura de pantimedias que se cree que fue utilizada para estrangular a una de sus víctimas. Estos descubrimientos han reavivado la investigación sobre el secuestro sin resolver de Cynthia Cindy Dawn Kinney en 1976 y el asesinato de Shauna Garber en 1990 en Missouri. A pesar de las crecientes pruebas en su contra, Rader se ha negado a cooperar con las autoridades a cambio de una amnistía. Continúa encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Centro Correccional El Dorado en Kansas, cumpliendo sus 10 cadenas perpetuas consecutivas. Número 4. Jason Barnum. Piensa en el miedo o el peligro. Piensa en Barnum. Su sola apariencia puede hacer que se te ericen los pelos de la espalda. Era el año 2012 cuando el mundo vio por primera vez a Jason Barnum. A la edad de 37 años, ingresó a la sala del tribunal con un tatuaje que cubría la parte blanca de su ojo derecho, lo que le valió el infame apodo de globo ocular. Pero su viaje hacia la infamia comenzó mucho antes de ese fatídico día. Jason Barnum siempre había sido una persona con problemas, que vivía una vida llena de comportamientos destructivos y actividades criminales. Pero no fue hasta septiembre de 2012 que sus acciones darían lugar a una serie de acontecimientos que le convertirían en una sensación internacional. Era un día aparentemente normal en un hotel de Anchorage cuando la policía irrumpió repentinamente en la habitación donde se hospedaba Jason Barnum mientras seguía una pista dentro de la habitación del hotel. La policía encontró a una mujer en el baño haciendo arcadas como si estuviera enferma, pero detrás de ella se escondía Jason Barnum, que no tenía intención de rendirse sin luchar. Tan pronto como la mujer salió del baño, Jason Barnum abrió fuego contra los agentes que se encontraban en medio del fuego cruzado de sus actividades delictivas. El oficial Dan Thayon, un veterano de 15 años y medio en el departamento de policía, recibió los disparos de Barnum en la espalda. Fue un momento aterrador, pero afortunadamente las heridas de Thayon no pusieron en peligro su vida. En una fracción de segundo, los oficiales respondieron al fuego y su entrenamiento se hizo efectivo mientras intentaban neutralizar la amenaza. La habitación del hotel se convirtió en una escena caótica cuando las balas volaron y el sonido de los disparos llenó el aire. El revuelo atrajo rápidamente la atención de otros agentes de policía que acudieron al lugar para prestar apoyo. El hotel fue evacuado y se llamó a agentes SWAT para ayudar. La situación se volvió tensa cuando los agentes de policía intentaron comunicarse con Jason Barnum a través de la puerta. Después de lo que pareció una eternidad, Jason Barnum finalmente se rindió. Lo esposaron, lo sacaron de la habitación del hotel y lo colocaron en una camilla para llevarlo al hospital para recibir atención médica. Las consecuencias del incidente revelaron el alcance de las actividades criminales de Barnum. La policía encontró joyas, joyeros y otros objetos de valor robados en una mochila dentro de la habitación del hotel. Quedó claro que Barnum había estado en una ola de crímenes, robando autos y casas para alimentar su adicción a la heroína. Apenas un día después del incidente, Barnum fue procesado por intento de asesinato y agresión grave. Su fianza se fijó en $500, lo que refleja la gravedad de sus crímenes antes del incidente del tiroteo que lo hizo infame. Jason Barnum ya tenía un largo historial de actividad criminal. Su historial incluía 14 delitos, incluidos 4 delitos graves, así como condenas por robo, hurto, agresión y resistencia al arresto. Mientras Barnum comparecía ante el juez durante su lectura de cargos, quedó claro que sus acciones finalmente lo habían alcanzado. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando la fiscalía presentó las pruebas en su contra. A él, Barnum fue acusado de intento de asesinato, un cargo consolidado de robo en primer grado y mala conducta con armas en tercer grado. Después de un largo proceso, Barnum, algo arrepentido, se declaró culpable de todos los cargos y posteriormente fue sentenciado a 22 años de prisión. Número 5. David Berkowitz. En el verano de 1976, la gente de la ciudad de Nueva York quedó consumida por el miedo. Un asesino en serie andaba suelto, atacando a parejas jóvenes en coches estacionados. La ciudad quedó paralizada por el terror mientras el número de cadáveres seguía aumentando. Lo que no sabían era que el hombre responsable de estos atroces crímenes pronto sería desenmascarado como David Berkowitz, un nombre que pasaría a la infamia. El reinado del terror comenzó el 29 de julio de 1976, cuando David Berkowitz cometió su primer asesinato. Donna Laurier y Jody Valenti estaban sentadas en un automóvil afuera del apartamento de Laurier en el Bronx
cuando Berkowitz se acercó a ellas. Sin previo aviso, abrió fuego, matando a Laurier e hiriendo gravemente a Valenti. Fue un acto de violencia sin sentido que prepararía el escenario para los horrores venideros. Durante el año siguiente, Berkowitz continuó con su ola de asesinatos, dirigidos a parejas jóvenes en toda la ciudad de Nueva York. El 23 de octubre de 1976 volvió a atacar, esta vez en Queens. Carl y Rosemary estaban sentados en un coche cuando Berkowitz se acercó y disparó múltiples tiros. Dinarro resultó herido, pero Keenan perdió la vida trágicamente. El hijo de Sam, como lo habían apodado los medios, parecía imparable. Sus ataques fueron aleatorios, sus víctimas elegidas al azar. El pánico se extendió como la pólvora y la gente tenía miedo de salir de noche, temiendo ser el próximo objetivo de este escurridizo asesino. La ciudad está en alerta máxima mientras el hijo de Sam continúa evadiendo la captura. La policía estaba bajo una inmensa presión para atrapar al hijo de Sam y poner fin al reinado del terror. Pero Berkowitz demostró ser un adversario astuto y esquivo. Dejó mensajes crípticos en las escenas del crimen, burlándose de la policía y del público. Una carta dirigida al periodista Jimmy Breslin. Me duele profundamente que me llames enemigo de las mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Soy un pequeño mocoso. El frenesí mediático que rodea al hijo de Sam no hizo más que intensificarse a medida que el número de cadáveres seguía aumentando. La policía se vio inundada de pistas y pistas, pero Berkowitz se mantuvo un paso por delante. Parecía que la ciudad nunca encontraría un respiro de esta pesadilla, pero entonces se produjo un gran avance de la manera más inesperada. El 10 de agosto de 1977, una multa de estacionamiento llevó a la policía a la puerta de David Berkowitz en Yonkers, Nueva York. Lo arrestaron sin incidentes y el hijo de Sam finalmente quedó bajo custodia. La ciudad exhaló un suspiro colectivo de alivio cuando se difundió la noticia de la captura de Berkowitz. El reinado del terror había llegado a su fin, pero las cicatrices dejadas nunca sanaron por completo. Tras su arresto en 1977, David Berkowitz fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Fue trasladado al centro correccional Shawangung, en Nueva York, donde pasaría el resto de sus días. Número 6. Charles Cullen, otro preso peligroso, es apodado el Ángel de la Muerte y se cree que es uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Nacido el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey, Charles Cullen parecía un individuo común y corriente, con un futuro aparentemente brillante por delante. Al crecer en una familia de clase media, Cullen tuvo una infancia relativamente normal. Asistió a escuelas locales y no mostró signos de la oscuridad que luego lo consumiría. Cuando era joven, desarrolló un interés en el campo de la medicina, atraído por la idea de ayudar a los demás y marcar una diferencia en sus vidas. A principios de la década de 1980, Cullen persiguió su pasión y comenzó su carrera de enfermería. Trabajó en varios hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania, adquiriendo experiencia y perfeccionando sus habilidades. Nadie sabía que detrás de su sonrisa amistosa y su comportamiento afectuoso, Cullen albergaba un secreto siniestro. Fue durante sus primeros años como enfermero cuando comenzó la ola de muertes de Cullen. Aprovechando su posición de confianza y acceso a medicación, comenzó a administrar dosis letales a sus pacientes desprevenidos. Su método preferido era el uso de fármacos como la digoxina y la insulina, sustancias que fácilmente podían atribuirse a causas naturales. Las víctimas de Cullen variaban en edades y condiciones de salud, desde jóvenes hasta ancianos. Nadie estaba a salvo de sus siniestras intenciones. Atacaba tanto a hombres como a mujeres, eligiendo a menudo a aquellos que ya estaban gravemente enfermos o al borde de la muerte. Esto le facilitó encubrir sus crímenes, ya que las muertes podrían atribuirse a sus condiciones subyacentes. Los hospitales donde trabajaba Cullen se convirtieron en cotos de caza involuntarios para sus actos mortales. Su capacidad para integrarse y aparecer como una enfermera atenta y dedicada le permitió continuar su juerga durante un periodo prolongado sin despertar sospechas. La gran cantidad de muertes bajo su supervisión debería haber levantado señales de alerta, pero la falta de comunicación y supervisión entre hospitales le permitió evadir la detección. Esta falta de comunicación y coordinación permitió a Cullen trasladarse de un hospital a otro,
dejando un rastro de víctimas a su paso, y el reinado de terror de Cullen podría haber continuado indefinidamente si no fuera por la vigilancia de una amiga y compañera enfermera, Amy Loughran. Loughran trabajó junto a Cullen y comenzó a notar un patrón inquietante de muertes cada vez que estaba de servicio. No pudo ignorar las alarmas que sonaban en su cabeza y decidió actuar. Impulsada por sus sospechas, Loughran reunió meticulosamente pruebas y documentó los sucesos inusuales que presenció. Se dio cuenta de las muertes repentinas e inesperadas de los pacientes bajo el cuidado de Cullen, incluso cuando sus condiciones parecían estar mejorando. La determinación de Loughran de descubrir la verdad la llevó a contactar a las autoridades y brindarles la información crucial que había reunido. Con las pruebas de Loughran en la mano, las autoridades iniciaron una investigación sobre la actividad de Charles Cullen. La impactante verdad detrás de sus acciones mortales comenzó a desmoronarse, generando ondas de choque en la comunidad médica y el público en general. Cullen finalmente fue arrestado el 12 de diciembre de 2003 y acusado de múltiples cargos de asesinato. Si bien inicialmente confesó haber matado al menos a 29 pacientes, las investigaciones policiales demostraron que el número real de víctimas era mucho mayor. Después de un desgarrador juicio judicial, el jurado declaró a Charles Cullen culpable de múltiples cargos de asesinato. Posteriormente, el juez dictó múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que Cullen nunca volvería a salir libre. Número 7. Joseph James DeAngelo. Nuestra siguiente parada nos lleva al Sacramento de 1970, el oscuro mundo de un criminal frío y malvado apodado el asesino del Estado Dorado. El reinado de terror desatado por Joseph James DeAngelo, alias el asesino del Golden State, comenzó a mediados de los años 1970 en el área de Sacramento. Su primer delito conocido tuvo lugar el 18 de junio de 1976, cuando irrumpió en una casa de Rancho Cordova, un suburbio de Sacramento, y agredió a una mujer en su propia casa. Este ataque sin sentido marcaría el comienzo de una década de violencia y miedo. Durante los 2 años siguientes, el hombre que también sería conocido como el violador del área, infundió miedo en los corazones de las comunidades de Sacramento y Stockton. Posteriormente, las autoridades lo vincularon con 38 ataques en estas áreas, dejando un rastro de devastación a su paso. Sus crímenes estuvieron marcados por un nivel escalofriante de premeditación y placer sádico. Al comienzo de su ola de crímenes, el asesino de Golden State apuntó a mujeres que vivían solas en hogares unifamiliares. Sin embargo, a medida que sus crímenes aumentaron, centró su atención en las parejas. Su método fue consistente: ataba a su pareja masculina y luego procedía a atrapar a la mujer, sometiéndose a horas de tormento mientras él comía su comida. No se puede subestimar el nivel de terror infligido por el asesino de Golden State. Sus víctimas vivían en constante miedo, sin saber nunca cuándo atacarán a continuación. Mientras los crímenes continuaban, el asesino de Golden State comenzó a burlarse de la policía. 9 meses después de su primer delito conocido, hizo llamadas telefónicas a la policía del área de Sacramento, afirmando ser el violador del área este. En una llamada particularmente escalofriante, declaró con arrogancia: «Ya tengo acosada a mi próxima víctima y ustedes no pueden atraparme». La audacia de sus burlas solo alimentó la determinación de las autoridades de llevarlo ante la justicia. Pero a pesar del incansable esfuerzo de las fuerzas del orden, los crímenes del asesino de Golden State continuaron aumentando, y a principios de 1978, las víctimas anteriores comenzaron a recibir amenazas, llamadas telefónicas amenazadoras. Estas llamadas infundieron un constante estado de miedo en las víctimas, así como en los distintos organismos involucrados en la investigación. Las llamadas persistieron durante más de 2 décadas y finalmente cesaron en 2001. Envalentonado por la inutilidad de la búsqueda policial, el asesino de Golden State amplió sus crímenes más allá de las áreas de Sacramento y Stockton, sembrando el miedo por toda el área de la bahía. A finales de 1978 se produjo la primera agresión en la casa de una mujer en Concord, lo que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su horrible saga. Durante los siguientes meses, se informó una serie de RT en varias ciudades del área de la bahía, incluidas San José, Danville, Fremont y Walnut Creek. La capacidad de los asesinos de Golden State para atacar en diferentes lugares aumentó la sensación de inquietud y vulnerabilidad entre los residentes. Nadie se sentía seguro y el temor de convertirse en su próxima víctima
cobraba gran importancia. Los crímenes de los asesinos de Golden State no se detuvieron en el área de la bahía. En octubre de 1979, un intruso irrumpió en una casa de Goleta, cerca de Santa Bárbara, en el sur de California. Ató a una pareja, pero tuvo que huir cuando un vecino escuchó sus gritos. Esto marcó el comienzo de una ola de crímenes mucho más violentos en la parte sur del estado. En los años siguientes, se encontró a más personas asesinadas en sus hogares alrededor de Santa Bárbara e Irvine. Durante este tiempo, al sospechoso de los crímenes del sur de California se le conocía como el acosador nocturno original. Como aún no se había establecido su conexión con los crímenes en el norte de California, las autoridades se enfrentaron a la difícil tarea de conectar los puntos y poner fin al reinado de terror que había asolado el estado durante años. Los crímenes de los asesinos del Golden State en el sur de California se detuvieron repentinamente en 1981 tras la violación y asesinato de Janelle Cruz, de 18 años, en su casa de Irvine. Durante años, los crímenes del asesino de Golden State se desvanecieron de la memoria pública, eclipsados por otros casos de alto perfil. Sin embargo, en 2001 los avances en la tecnología del ADN ayudaron a las autoridades a vincular los crímenes en ambas partes del estado. En abril de 2018, la tecnología del ADN también volvería a desempeñar un papel crucial en el caso, ya que ayudó a las autoridades a vincular los asesinatos de 1978 de una pareja de Rancho Cordova con Joseph James DeAngelo. Esto llevó al arresto del exoficial de policía de 72 años en su casa en Citrus Heights, un suburbio de Sacramento. 2 años más tarde, aceptó un acuerdo que le evitó la pena de muerte a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.